El 20 de enero de 2025, Donald Trump tomará las riendas de la Casa Blanca por segunda vez, y lo hará bajo fuertes medidas de seguridad, pero no como estaba previsto, cambio de planes. Será en el Capital One Arena, un sitio más seguro a salvo de posibles contratiempos. Aquí les dejo un link a la lista de artistas que actuarán en su investidura, y cuando tome posesión, a resguardo de posibles contratiempos, lo hará con una promesa contundente. Tiene en papel preparadas para firmar más de 100 medidas ejecutivas en sus primeras 48 horas, un número que de cumplirse batería récords históricos. El giro que dará a las políticas del país también promete ser histórico, como su remontada política, pero ¿qué significa para los estadounidenses? En este informe les presentamos las claves. Y por favor suscríbase al canal si no lo ha hecho y active la campanita para que le podamos seguir informando. Y ahora, entremos en materia. La historia de Trump y las órdenes ejecutivas. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa. No estamos hablando de un presidente cualquiera. Trump, el 47º, no se anda con rodeos. Denuncia desde hace mucho tiempo una persecución judicial del gobierno que preside su rival político, el demócrata Joe Biden. Asegura que esta misma administración ha estado arruinando la economía, las tradiciones y el país en general con los asuntos climáticos, inclusivos y migratorios. Ya han pasado 4 años desde que, en 2020, se declarara oficialmente a su oponente Biden vencedor de las elecciones. 4 años en los que ha denunciado que manipularon esas elecciones y que las había ganado. 4 años en los que se han lanzado en su contra varios juicios que ya han desestimado en su mayoría. Años que se han abierto varias investigaciones millonarias en su contra que no encontraron nada. 2 intentos de asesinato frustrados, un tercero de Irán que se desactivó antes de que se llegara a producirse, una orden mordaza, desbancarización a su mujer y su hijo pequeño. Fue objeto de una enorme presión tanto nacional como mundial. Y la lista de adversidades continúa, pero el hecho es que en realidad nada parece capaz de doblegarle. No parece posible que alguien, con todo totalmente en contra, haya realizado una remontada tan extraordinaria y que se haya convertido en presidente por segunda vez. Nadie puede negar que representa la viva imagen de su mítica frase, o sus míticas 3 palabras: lucha, 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 fight, fight, fight. Y además ha ganado con un apoyo tan abrumador, ha ganado todos los estados pendulares, el voto electoral y el voto popular. En otras palabras, se han girado las tornas políticas de Estados Unidos completamente. Se han dado la vuelta por completo. El republicano no está contento con el curso que han tomado las cosas en Estados Unidos en estos 4 años de reinado demócrata. Y estas órdenes ejecutivas de las que hablamos siempre han sido una herramienta clave para cualquier presidente de los Estados Unidos. En cuanto las firmas, cobran fuerza de ley y pueden modificar o poner en marcha nuevas políticas, sin que el Congreso tenga que aprobarlas. En otras palabras, son un poder presidencial enorme que puede cambiar el rumbo de la nación de manera rápida y directa. Aunque en la realidad tampoco suele ser tan fácil, pues el Congreso o los tribunales pueden intervenir y bloquearlas, modificarlas o revertirlas. No obstante, lo que no se puede negar es que, con ellas, un presidente puede trazar un camino claro y firme desde el primer día. El anuncio de Trump y su equipo. Stephen Miller, quien será el nuevo subdirector del gabinete, ha declarado las intenciones de Trump a pocos días de su investidura. Que, por cierto, retransmitiremos en directo todo el elenco de presentadores del Epoch Times y NTD Televisión. Aquí les dejo el enlace. Estaremos toda la jornada trayéndoles la información de los distintos acontecimientos. Un momento histórico que nos gustaría vivir en familia. Bueno, ahora disculpen el inciso y, como decía Miller, su nuevo subdirector de gabinete, dice que Trump tiene la intención de emitir más de 100 medidas ejecutivas en los primeros 2 días de su segundo mandato. Entre ellas habrá órdenes, proclamaciones y memorandos que van a cambiar la forma en que funciona y actúa el gobierno federal. Con la explicación que le di hace un momento, comprenderán una parte de por qué va a firmar este torrente de decretos. La otra parte es que la gente lo ha votado masivamente por sus promesas de campaña, claro, desde la inmigración hasta la economía. Y el tiempo apremia. Y eso dice Trump. Por lo tanto, las primeras horas de su gobierno estarán marcadas por una avalancha de medidas directas al hueso de lo que considera, dice, una falta total de sentido común. Medidas clave: inmigración y seguridad fronteriza.
Uno de los temas que más seguidores ha sumado a sus filas estas últimas elecciones es la inmigración ilegal. Durante la campaña, Trump insistió en que pondría fin a la inmigración ilegal desde el primer día. La cifra de ilegales que han entrado al país durante el actual gobierno no tiene precedentes, ha batido todos los récords. Por eso, uno de los primeros anuncios que hizo fue un cierre de fronteras. En un acto de campaña dijo incluso: «En la primera hora de mi mandato la frontera se cierra». Pero no está hablando solo de un cierre, sino también de una deportación masiva de ilegales criminales. Y de hecho acaban de aprobar en la Cámara una propuesta que han apoyado unos 60 demócratas y ahora pasa al Senado para su votación final. Les dejo un artículo aquí con todos los detalles. Trump también promete reanudar la construcción del muro fronterizo. Esta propuesta lo acompañó durante sus campañas también anteriores de 2016 y 2020. Por lo tanto, podría, por ejemplo, revivir también políticas como la de permanecer en México para los solicitantes de asilo o restringir el acceso a viajeros de ciertos países que puedan considerarse amenazas. Economía y energía. Perforar, perforar, perforar. Si hay algo que Trump ha prometido en su regreso es impulsar la economía estadounidense. Y aquí su apuesta por la energía es clara. Perforar, perforar y perforar. Trump ha dejado claro que quiere reducir los costos de la energía en un 50% durante su primer año. Asegura que producir más energía bajará el precio de la energía y esto a su vez bajará los precios del mercado, es decir, bajará los precios para consumidores y empresas. Se abaratarán los costes de la obtención de materias primas, su procesado, el transporte, las líneas de producción, etc. Y todo esto redundará en el consumidor final. Se espera que en sus primeras órdenes también revierta las políticas de Biden sobre la obligatoriedad de vehículos eléctricos y las distintas regulaciones ambientales. Por lo tanto, veremos en sus decretos medidas que favorezcan la industria energética, un sector que Trump considera la base para la recuperación económica del país. En resumen, la energía será un pilar clave en la agenda económica de Trump. Reducir los costos de energía, crear empleos y asegurar la independencia energética de Estados Unidos. Para Trump no se trata tan solo de recuperación económica, sino también de un asunto vital para la seguridad nacional. Está en juego, dice, la sostenibilidad del país. Aquí les dejo un artículo a las últimas declaraciones, muy explícitas, de las intenciones del zar de la energía de Trump. La diplomacia de la era Trump, un giro radical. El 20 de enero de 2025, Donald Trump no solo cambiará las políticas internas de Estados Unidos, también tiene en mente dar un giro radical en la política exterior del país. Desde la guerra en Ucrania hasta las relaciones con China y Oriente Medio, Trump promete cambiar la dirección de la diplomacia estadounidense. Uno de los temas más calientes en la agenda internacional es el conflicto en Ucrania. Trump ha sido claro en su posición. Está dispuesto a poner fin a la guerra. A diferencia de la administración Biden, que ha apoyado a Ucrania con recursos y sanciones, Trump ha dejado claro que su objetivo es buscar la paz. En su campaña prometió que si vuelve a la Casa Blanca, se convertirá en un mediador, dijo, en el conflicto. Negociará un alto el fuego y un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Según Trump, la guerra en Ucrania está agotando los recursos de Estados Unidos y perjudicando a su economía. Trump también se ha comprometido a transformar la relación de Estados Unidos con el Medio Oriente. En su primer mandato, logró avances históricos con los acuerdos de paz de Abraham, suavizando las relaciones entre Israel y varios países árabes. Ahora, con su regreso a la Casa Blanca, promete llevar esa política aún más lejos, buscando más acuerdos de paz en la región y posiblemente una resolución a largo plazo sobre el conflicto israelí-palestino. Ya ha informado de negociaciones con el grupo Hamas también para que devuelvan a casa a los rehenes del 7 de octubre. Ha prometido que si no los devolvían antes del día de su investidura, se desataría un infierno en la Franja de Gaza, donde se oculta el grupo terrorista. También es posible que se salga, como ya hizo, de acuerdos internacionales que no considera beneficiosos para Estados Unidos en absoluto, como el Acuerdo Climático de París o el Tratado de Irán. Y la ONU y a la OTAN le puede estar volviendo a temblar el pulso. Ya adelantó en su primer mandato a los miembros de la OTAN que si no cumplen con su parte del trato, es decir, pagan su parte, los abandonará también. En cuanto a la ONU, numerosos informes denuncian que ha estado impulsando las oleadas de inmigración ilegal en Estados Unidos. Si habrá algún tipo de represalia o no, aún está por ver. China,
el enemigo geopolítico de Estados Unidos. A día de hoy, la única potencia capaz de controlar las ansias de dominación mundial del Partido Comunista que gobierna China es Estados Unidos. Y este fue uno de los puntos candentes de la anterior presidencia de Trump. En su primer mandato mantuvo una postura firme contra Pekín. En el ámbito comercial impuso fuertes aranceles a los productos chinos y firmó un acuerdo de reciprocidad comercial que China nunca cumpliría. Ahora ya ha hablado además de nivelar el terreno para jugar en igualdad de condiciones. Usará aranceles adicionales para detener el tráfico de fentanilo chino, los químicos con los que se elabora el mortal opiáceo que producen en China y después se envían a Canadá y México donde se elaboran. Además, Trump y muchos expertos consideran a China una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, tanto en lo económico como en lo tecnológico. Por ejemplo, hay cosas como el robo de propiedad intelectual y el espionaje cibernético. La batalla por la educación. La educación en Estados Unidos será una de las áreas que más cambios experimentará bajo el segundo mandato de Donald Trump. Desde la financiación de las escuelas hasta las políticas sobre género y vacunas, Trump ha prometido una reforma profunda en el sistema educativo del país. Pero ¿qué significa esto para los estudiantes, padres y docentes? Pues bien, una de las promesas más sonadas de Trump en el ámbito educativo es poner fin a la financiación federal para aquellas escuelas que promuevan, según él, ideologías progresistas. Esto incluye la teoría crítica de la raza, el enfoque en la identidad de género, los mandatos de mascarillas y vacunas obligatorios y cualquier tipo de enseñanza que se desvíe de los principios conservadores que defiende. Trump ha sido claro. Las escuelas deben enseñar, dice, no adoctrinar. Durante su campaña insistió en que pondría fin a la financiación federal de las escuelas que implementen políticas marxistas o comunistas. Y esto me recuerda el espectáculo más temido y atacado por el gobierno chino, Shenyun, 5.000 años de cultura en una sola noche. China antes del comunismo. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shenyun, una nueva producción cada año. En sus propuestas, Trump ha reiterado que la educación debe centrarse en valores tradicionales. Esto ofrecería una mayor libertad para las familias a la hora de elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, sin que el gobierno federal les imponga normativas. Según Trump, estas normativas distorsionan la enseñanza. De hecho, uno de sus pilares en campaña fue el fomento de los valores familiares en la educación pública. Trump no cree que la política de género haga ningún bien en el ámbito educativo. En sus primeras declaraciones tras su victoria electoral, prometió poner fin a las normativas que dejan a los hombres que se sienten mujeres competir en deportes de mujeres, quitarlas para siempre, ponerle fin. Para Trump, estas políticas son un ataque a los principios tradicionales de la educación y la competencia justa. Los chicos tampoco podrán entrar en los vestuarios ni los baños de las chicas. Para el expresidente todo esto será una vuelta al sentido común, dice. La oposición demócrata, por su parte, lo considera un retroceso de todo lo que habían avanzado en los últimos 4 años. Trump también ha hablado sobre las universidades y el coste de la educación superior. En su campaña prometió reformar el sistema universitario, reduciendo lo que considera una ideología de izquierda que permea muchas de las instituciones educativas. Para Trump, las universidades deben centrarse en enseñar habilidades prácticas y académicas que aseguren o garanticen el futuro laboral de los estudiantes y no en promover agendas políticas. Una de sus propuestas es reducir el control estatal sobre las universidades y darles más autonomía, pero bajo condiciones claras. Los programas deben estar orientados a formar a estudiantes con habilidades reales que ayuden a las empresas y al país a crecer. También ha insinuado que impulsará políticas para reducir el costo de las matrículas, al mismo tiempo que hace más accesibles las opciones de educación técnica y profesional. Y otro tema clave para Trump es la llamada cancelación cultural, que considera que ha invadido las universidades y las escuelas. Durante su mandato anterior, firmó órdenes ejecutivas para combatir lo que veía como una forma de censura que impedía a los estudiantes expresar libremente sus opiniones.
En su segundo mandato, Trump promete intensificar estas medidas protegiendo lo que considera la libertad de expresión frente a lo que califica de cultura de la cancelación. Trump insiste en que la educación debe ser un espacio de libre intercambio de ideas, no un terreno donde se coarte las opiniones contrarias a la ideología predominante, en este caso marxista-leninista. Esta postura podría generar nuevas reformas en los campus universitarios, donde los estudiantes podrían ver un enfoque más plural y menos influenciado por posturas políticas únicas. Así, la educación bajo el segundo mandato de Donald Trump, según dice, estará marcada por reformas que, según sus palabras, devuelven a las escuelas y universidades de Estados Unidos a sus raíces fundamentales. Una apuesta que duda cabe por el futuro de la nación. And so I didn't release, but I'm going to release them immediately upon getting. We're going to see the information. We're looking at it. El presidente Trump se lamenta en la Fox de no haber publicado en su día toda la información secreta sobre los asesinatos del presidente Kennedy, su hermano el senador Robert y el reverendo Martin Luther King. En la primera entrevista que concedió en la oficina oval de su segunda presidencia, aseguró que estos documentos muy pronto verán la luz. So many people have asked me to do that, and I did it with Kennedy to an extent, but I was asked by some of our government officials not to, and you have to respect them. I was actually asked by Mike Pompeo, as Secretary of State, not to, and I felt he knew something that maybe, when he asks you not to, you sort of say, why? And he felt that it was just not a good time to release them. No habían transcurrido 24 horas desde que Trump concediera la entrevista. Lastly, sir, we have an executive order ordering the declassification of files relating to the assassinations of President John F. Kennedy, Senator Robert F. Kennedy, and the Reverend Dr. Martin Luther King Jr. That's a big one, huh? A lot of people are waiting for this for years, for decades. And everything will be revealed. Okay? Give that to RFK Jr. Yes, sir. No habían transcurrido 24 horas desde que Trump concediera la entrevista cuando le retiraba la escolta del servicio secreto a Mike Pompeo. Según los informes, 2 millones al mes que se ahorrarán los contribuyentes. También se la retiró a uno de sus antiguos asesores presidenciales, Brian Hook. Un día antes, Trump también le retiró el equipo de seguridad a John Bolton, antiguo asesor de seguridad nacional de Trump. El 47º presidente anunció la retirada diciendo que ya se les había concedido protección por mucho tiempo. De acuerdo a la ley, solo se debe conceder protección permanente a los expresidentes y a sus parejas. Trump también les ha retirado las credenciales de acceso a información confidencial. Lo mismo que ha hecho con los cerca de 50 espías que mintieron sobre el portátil de Hunter Biden. Aseguraron que el portátil era una operación de desinformación rusa cuando era verdad. Según las encuestas, Biden podría haber perdido mucho apoyo en las elecciones de 2020 si los estadounidenses hubieran sabido a tiempo que el portátil y la información que contenía, y que compromete a toda la familia Biden en negocios sumamente turbios, eran tan reales como la vida misma. Volviendo a lo que nos ocupa, al antiguo presentador de la Fox, Tucker Carlson, describía, como vamos a ver ahora, el asunto de Pompeo y la publicación de los documentos secretos de los atentados más sonados de la historia estadounidense. Carlson también dijo que habló con alguien que vio todos los documentos. En ellos se demuestra, según dice, que la CIA participó en el asesinato de un presidente estadounidense en funciones. Al día siguiente, Carlson recibió una llamada telefónica del abogado de Mike Pompeo. Le amenazó con fuertes represalias si seguía adelante. De hecho, estos 3 asesinatos, Kennedy, su hermano Robert y Luther King, en realidad definieron la conciencia de los estadounidenses en los tumultuosos años 60 y dieron lugar a teorías sobre la participación del gobierno estadounidense, gobiernos extranjeros, el crimen organizado y otros malhechores. Ahora los partidarios de la desclasificación esperan que la nueva información pueda arrojar más luz sobre lo ocurrido. Esta no es la primera vez que Trump habla de todo esto. En agosto de 2024, un mes después de que un asesino casi lo matara en Butler, Pensilvania, Trump dijo que crearía una nueva comisión presidencial y se encargará de supervisar la publicación de los archivos de JFK.
Pero en su primera conversación en el despacho Oval de su segunda presidencia abarcó más temas interesantes. Habló de sus indultos a los acusados del 6 de enero, de los incendios forestales que arrasan Los Ángeles y de su rápida acción en la frontera, entre otros muchos asuntos. Matizó algo llamativo sobre los indultos preventivos que concedió el expresidente Joe Biden al doctor Anthony Fauci y a otros tantos. Señaló que no indultó al senador Adam Schiff, el demócrata de California y enemigo acérrimo de Trump, ni tampoco a sí mismo. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun. Una nueva producción cada año. La financiación de California y el agua. El presidente abordó el asunto de los últimos incendios en el sur de California y ahora se acaba de declarar un nuevo foco muy grande. Es terrible. Le dejo aquí un artículo con más información. La desolación es tanta que parece, según dice el propio presidente, que hubiera explotado un arma nuclear. Cree que va a hacer falta invertir mucho dinero en Los Ángeles y espera que el Congreso llegue a acordar los presupuestos del gobierno antes del 15 de marzo y también se una para atajar las necesidades presupuestarias tanto de la región occidental de Carolina del Norte, que aún se recupera del huracán Helene, como de la región azul de Los Ángeles. Trump también dijo que California y su gobernador Gavin Newsom podrían gestionar sus recursos hídricos de manera más eficaz, y atribuyó la mala gestión de los incendios a equivocaciones, como por ejemplo darle prioridad a ciertas políticas de protección ambiental para peces en peligro de extinción, en lugar de garantizar que los vecinos del estado tengan agua. Un memorando de la Casa Blanca del 20 de enero le pide al secretario del Interior y a otras tantas agencias que redirijan el abundante agua del norte de California a otras partes del estado. El presidente le dijo al presentador Hannity que el dinero federal para el Estado iba a depender de si cambiaba o no su forma de gestión del agua, y agregó que a los medios de comunicación evitan darle importancia sobre el vertido al Océano Pacífico de las caudalosas aguas de las montañas rocosas. Este vertido es una práctica que algunos expertos ambientales defienden como necesaria para el mantenimiento del delta del Sacramento San Joaquín. Sobre fronteras y ciudades santuario. Los primeros días de Trump en el cargo se han visto marcados por cambios vertiginosos en la frontera. El primer día vimos una avalancha de decretos ejecutivos. Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, en su primer día completo en el cargo, condujeron al arresto de 308 inmigrantes ilegales, como comentamos ayer en profundidad. Les dejo aquí arriba el enlace si quieren verlo después. Y el 22 de enero el presidente ordenó el despliegue de 1.500 tropas en la frontera sur, 1.500 soldados, y el 23 han arrestado a 39 pandilleros de la mafia mexicana en San Diego. Les dejo aquí un artículo con los detalles también. El presidente dijo durante la entrevista que permitir que la gente entrara fue una grave falta de sentido común de la administración anterior. Durante el anterior gobierno se disparó el número de personas que cruzó ilegalmente la frontera para entrar al país, en millones. El gobierno de Biden en 2020 se opuso a las políticas de Trump que fomentan la inmigración legal y ordenada. El presidente ahora habla largo y tendido sobre sus medidas en materia de inmigración y fronteras con el presentador Hannity y le describe cómo su administración podría abordar las jurisdicciones santuario que no cooperan plenamente con las autoridades federales de inmigración. Una de sus jurisdicciones es todo el estado de California. Sin embargo, ahora una comunidad del condado de Orange, Huntington Beach, acaba de declararse una ciudad no santuario, desoyendo las indicaciones del gobernador. En estos casos planea incluso cortarles la financiación federal Trump en caso de rebeldía a California. También dijo que era fácil identificar a algunos inmigrantes ilegales que podrían causar problemas. Dice que tienen toda la cara llena de tatuajes y que uno sabe que no se trata del director del banco de la localidad. La compra de TikTok. El presidente también habló sobre TikTok. En su primer día en el cargo, Trump suspendió la desinversión y la prohibición de la aplicación con una orden ejecutiva. Le concedió aproximadamente 2 meses y medio para separarse de su empresa matriz china, ByteDance, que puede verse obligada a cooperar con el régimen comunista chino en cualquier momento, y pasarle los datos que necesite. Trump dijo que ya hay compradores interesados.
El presidente le atribuye el mérito a la aplicación de su alcance entre los votantes jóvenes en las pasadas elecciones. Lanzó su perfil de TikTok en junio de 2024 a pesar de las preocupaciones de muchos republicanos y demócratas sobre la influencia que ejerce el Partido Comunista Chino, el PCC, sobre los propietarios de la aplicación, sobre la gente que tiene la aplicación en su celular. Hannity dijo que los entendidos advierten que es una aplicación de espionaje para los comunistas chinos, a lo que Trump respondió, sin inmutarse, que se podría decir lo mismo de cada cosa que se fabrica en China. Y preguntó sobre la importancia que puede tener para China espiar a los jóvenes y a los niños que ven vídeos disparatados. Pero, mientras tanto, los expertos estadounidenses, los expertos canadienses y los expertos australianos han advertido que TikTok es una herramienta del PCC, del Partido Comunista de China, y que forma parte de una estrategia a largo plazo para llegar a los jóvenes con su propaganda y moldear así la mente de los futuros líderes occidentales. En 2023, en medio de debates sobre los peligros de la aplicación, el entonces representante Mike Gallagher, un republicano por Wisconsin, quien fue presidente del Comité Selecto sobre el Partido Comunista que gobierna China, advirtió que el PCC, el régimen, probablemente usará TikTok como una herramienta poderosa en su esfuerzo por librar una guerra cognitiva contra Estados Unidos. Los indultos a gran escala del 6 de enero. Trump y Hannity también hablaron sobre sus aproximadamente 1.500 indultos y 14 conmutaciones. Todos habían sido condenados por delitos relacionados con la irrupción en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. El presentador cuestionó por qué Trump indultó a algunos de los que fueron condenados por delitos violentos contra las fuerzas del orden el 6 de enero de 2021. De hecho, antes de asumir el cargo, Trump y el entonces vicepresidente electo J.D. Vance dijeron que su atención se centraría en aquellos que enfrentaban penas de cárcel por delitos no violentos. Trump dijo que muchos estadounidenses condenados por delitos violentos, lo dijo esta vez, ya habían cumplido largos periodos en prisión y que los han tratado como si fueran los peores criminales de la historia. Y también aseguró que se exageraron muchos delitos violentos cuando, en realidad, se trataba de, cito, incidentes muy insignificantes, y que los medios jugaron su papel exagerándolos. El intento de asesinato fortaleció su fe en Dios. Además del 6 de enero, Trump y Hannity cubrieron el 13 de julio. ¿Lo recuerdan el día de verano en el que la bala de un asesino casi acabó con la vida de Trump durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania? Trump dijo que si su cabeza hubiera estado inclinada ligeramente en otra posición, la bala le habría alcanzado. Le dijo al presentador que no podía creer que se tratara de puro azar, y que marcó a toda su familia, sobre todo a Don Jr. y a Eric, y que esto ha fortalecido, como nunca, su fe en Dios. Mr. President, when you're back here in Davos next year, will there be then a peace agreement with Ukraine and Russia by then? Well, you're going to have to ask Russia. Ukraine is ready to make a deal. Just so you understand, this is a war that should have never started. If I were president, it would never have started. If he had been the president, if the victory wasn't stolen from him in 2020, maybe the Ukrainian crisis that arose in 2022 would have never appeared. El líder supremo ruso Vladimir Putin sorprende al mundo. Dice que está de acuerdo con Donald Trump y que si a Trump no le hubiesen robado las elecciones en 2020, la guerra de Ucrania podría haberse evitado. Un día antes, el nuevo presidente de Estados Unidos hacía una reaparición triunfante en Davos, donde se reúne el Foro Económico Mundial, y hablaba de forma remota sobre Rusia y la guerra. Y ahora comentaremos lo que hay detrás de esto, pero antes escuchemos lo que decía hace algunas semanas Yuval Noah Harari. ¿Quién? Uno de los portavoces globalistas más conocidos y prolíficos de este Foro Económico Mundial. Are you concerned that Trump might be elected again? Shortly? I think it's very likely. And if it happens, it is likely to be the kind of like the death blow to what remains of the global order. And he says it openly. Now, again, it should be clear that many of these politicians, they present a false
dichotomy, a false binary vision of the world, as if you have to choose between patriotism and globalism, between being loyal to your nation and being loyal to some kind of, I don't know, global government or whatever. Ya lo han oído. Anticipaba que si Trump salía elegido, esto supondría el clavo definitivo en el ataúd del globalismo. Pero, ¿qué es este Foro Económico Mundial? Este Foro Económico Mundial lo componen miles de líderes de los sectores empresarial, político, periodístico e intelectual. Se reúnen una vez al año en los Alpes suizos, en Davos, bajo la premisa de estudiar y dar solución a los problemas que acucian al planeta, aunque nadie se lo haya pedido ni nadie los haya votado. Además, como el foro reúne a algunos de los individuos más poderosos del mundo, para algunos se corre el peligro de que tomen decisiones que no representan los intereses de la mayoría, sino más bien los de una élite global. Incluso se ha visto que sus recomendaciones y discusiones han tenido el poder de influir significativamente en las políticas públicas de los países, y no precisamente por el bien común. Algunas de sus propuestas, como la Cuarta Revolución Industrial, pueden implicar una mayor automatización de los trabajos, más vigilancia y más control de la población. Por ejemplo, entre sus iniciativas encontramos sus famosas CBDC, sus monedas digitales rastreables y desactivables. Algunos expertos las han calificado como la puerta de entrada a un estado policial digital. Sin embargo, ahora, con la victoria de Trump en Estados Unidos, el poderoso Estados Unidos, el posible avance del foro en contra de las libertades y los derechos de los ciudadanos de todo el mundo se ha visto frenado en seco. Y de esto también han hablado estos días los reunidos en Davos. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun, una nueva producción cada año. Trump has done something no person in the world has ever done before. A dead man, a dead politician, has risen. Somebody who, if we were 4 years ago at Davos, he's buried, dead politically, known to me. He's now returned. This is the greatest comeback in political history of a politician. And then, therefore, he thinks he can do anything. We need to also factor in not only who's won, which is Trump, but who's lost, which is to say us. Y es que el presidente Trump ha revocado cientos de políticas de la anterior administración de Estados Unidos en tan solo 3 días en el cargo, y todas estas políticas casaban a la perfección con los deseos del Foro Económico Mundial. El anterior presidente Joe Biden era un firme entusiasta de todas sus políticas, pero ahora ya no existen. Es más, Trump ha firmado decenas de órdenes para oponerse directamente o eliminar de raíz las políticas globalistas. Y ya ha sacado a Estados Unidos de asociaciones globalistas como el Acuerdo Climático de París o la Organización Mundial de la Salud. Ha sellado las fronteras de Estados Unidos y enviado más de 1.500 efectivos militares para frenar la inmigración ilegal que, según los informes, financia la propia Organización de las Naciones Unidas con el dinero de los contribuyentes estadounidenses. También ha congelado y puesto bajo supervisión todo lo relacionado con las normas marxistas globalistas de EI, diversidad, equidad, inclusión. Por el momento tampoco se pueden emitir nuevas regulaciones epidémicas ni de ningún otro tipo en Estados Unidos, ni hacer nuevas contrataciones. En otras palabras, hay un nuevo sheriff en la ciudad, y todos corren a rendirle pleitesía. En Davos, Trump también habló sobre parar la guerra de Ucrania, y dio una de las claves. Estados Unidos debe empezar a bombear más petróleo para que bajen los precios del crudo. Según los informes, la maquinaria bélica de Putin se mantiene gracias a que el petróleo se vende ahora, y muy caro. Si se recortan esos ingresos mediante la caída de los precios mundiales del petróleo, la capacidad de Rusia para sostener sus operaciones militares podría verse paralizada. Y esto obligaría a Putin
a poner fin al conflicto mucho antes de lo que planea. Esto ya lo hizo además Trump durante su primera administración. Con sus políticas energéticas, los regímenes más hostiles vieron mermarse sus opciones. Estados que financian el terrorismo, como Irán, dispusieron de menos ingresos. Es decir, el predominio energético estadounidense sirvió no solo como una fortaleza económica, sino como una arma geopolítica para promover la paz y la estabilidad. Hasta ahora, la actitud pasiva de Biden no ha hecho más que envalentonar a Vladimir Putin y prolongar el sufrimiento en Ucrania, al tiempo que enviaba ingentes cantidades de dinero y armas al otro bando, al ucraniano, en lo que parecía un delirio sin fin. El nuevo plan de Trump es claro. Piensa presionar a la OPEP para que baje los precios y corte el apoyo financiero del que depende Rusia. No es solo cuestión de sentido común, sino de estrategia. Las políticas inconsistentes de Biden parecen haber prolongado la guerra, mientras que las políticas de Trump ofrecen el camino, o un posible camino, hacia una resolución más rápida y una estabilidad mundial más duradera. El presidente Trump también se desplazó hoy a Carolina del Norte, visitó la zona oeste que devastó el huracán Helene y criticó la labor del FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. La entidad debe brindar protección contra los desastres, tanto naturales como causados por el hombre. Pero para Trump, no ha cumplido con su labor, y desde hace mucho. I'll also be signing an executive order to begin the process of fundamentally reforming and overhauling FEMA, or maybe getting rid of FEMA. I think, frankly, FEMA is not good. I think when you have a problem like this, I think you want to go and, whether it's a Democrat or Republican governor, you want to use your state to fix it and not waste time calling FEMA, and then FEMA gets here and they don't know the area, they've never been to the area, and they want to give you rules that you've never heard about. They want to bring people that aren't as good as the people you already have. And FEMA's turned out to be a disaster. And you could go back a long way. You could go back to Louisiana. You could go back to some of the things that took place in Texas. It turns out to be the state that ends up doing the work. It just complicates it. I think we're going to recommend that FEMA go away. And we pay directly. We pay a percentage to the state. But the state should fix this. If the state did this from the beginning, it would have been a lot better situation. I think you guys agree with that, right? Trump también visitó California y la zona que devastaron los incendios de Los Ángeles y pidió dos cosas antes de ofrecerles toda la ayuda que necesiten. I want to see two things in Los Angeles: voter ID, so that the people have a chance to vote, and I want to see the water be released and come down into Los Angeles and throughout the state. Those are the two things. After that, I will be the greatest president that California has ever seen. I want the water to come down and come down to Los Angeles, and also go out to all the farmland that's barren and dry. You know, they have land that they say is the equivalent of the land in Iowa, which is about as good as there is anywhere on earth. The problem is it's artificial, because they artificially stop the water from going onto the land. So I want two things. I want voter ID for the people of California, and they all want it. Right now you don't have voter ID. People want to have voter identification. You want to have proof of citizenship. Ideally you have one-day voting, but I just want voter ID as a start, and I want the water to be released, and they're going to get a lot of help from the U.S. Thank you very much. I'll see you in a little while. We'll see you at the site. We'll see you at the site. The deportation flights, where are they going from? Where are they going to? Deportation's going very well. We're getting the bad, hard criminals out. These are murderers. These are people that have been as bad as you get. El presidente Trump se refiere a la macrooperación de deportación del ICE, el Servicio de Inmigración. En sus operaciones de deportación masiva, han arrestado a otros 500 extranjeros ilegales con antecedentes penales, criminales. Trump también acaba de revocar el estatus de libertad condicional con el que Biden dejaba entrar temporalmente al país. Esto permite que ahora el ICE deporte a estas personas bajo reglas aceleradas. La orden salió ayer mismo. De acuerdo a Reuters, el proceso se conoce como deportación acelerada y se había aplicado solo a las personas detenidas en los 14 días siguientes a su entrada al país.
y a menos de 160 kilómetros de la frontera durante el mandato de Biden. El martes se amplió a todo el país y se aplicó a todos los que entraron en el país en el plazo de 2 años. Trump emitía ayer mismo una avalancha de órdenes ejecutivas pocas horas después de tomar el cargo. En tiempo récord recondujo las políticas del país acorde a sus planes y, como veremos, ha supuesto un cambio drástico y un golpe fatídico a los 4 años previos de políticas demócratas. Si quiere conocer o repasar los momentos más cruciales de la jornada de ayer, le dejo aquí arriba un artículo muy completo. Y ahora veamos un resumen de las primeras jugadas ejecutivas que hizo Trump en cuanto regresó a la Casa Blanca. Entremos en materia. El presidente Donald Trump marcó un ritmo vertiginoso el primer día de su segundo mandato. Emitió muchas medidas ejecutivas. Rescindió hasta 78 órdenes ejecutivas de su predecesor. Al mismo tiempo indultó a casi 1.500 acusados de la irrupción del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. El 47º comandante en jefe actuó con rapidez en cuestiones como la frontera, la inflación, la energía, la censura gubernamental, la burocracia federal y muchas más. También renombró oficialmente partes del mapa, cambiando el Golfo de México por el Golfo de América, y convirtió el monte más alto de Norteamérica, el Denali, en el monte McKinley. Y por favor, suscríbanse si no lo han hecho. Frontera e inmigración. Donald Trump firmó 10 órdenes ejecutivas en materia de seguridad fronteriza. Una es la Declaración de Emergencia Nacional, que le permite el despliegue militar en la frontera y la continuación del muro. Estas medidas buscan frenar la inmigración ilegal y el crimen, al tiempo que restablecen políticas como permanecer en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos. Las órdenes también terminan con la captura y liberación en suelo estadounidense de los inmigrantes ilegales, y designan a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas por primera vez. Además, Trump elimina la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de los inmigrantes ilegales nacidos en suelo estadounidense, una medida que ya han recurrido ante los tribunales y que traerá cola. Le dejo aquí arriba un artículo con más información sobre la demanda. Este es un asunto del que oiremos hablar casi con toda seguridad durante mucho tiempo. Trump también restablece la pena de muerte para crímenes graves contra agentes federales. La idea es, según los expertos, revivir las políticas que mantuvieron a raya la inmigración hasta la entrada de Biden. Y ahora, antes de continuar, permítame que en medio minuto les muestre el espectáculo que está arrasando en todo el mundo. China antes del comunismo, Shenyun. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shenyun, una nueva producción cada año. Reducir la inflación. Donald Trump firmó un memorando para combatir la inflación titulado Ofrecer alivio de precios de emergencia para las familias estadounidenses y derrotar la crisis del costo de vida. La orden busca reunir un enfoque integral del gobierno para reducir los altos precios. Trump culpó a la administración anterior de una presión regulatoria sin precedentes. Estimó que aumentó los gastos en casi $50.000 por hogar. Las medidas incluyen ampliar la oferta de viviendas, eliminar costos administrativos en la atención médica y reducir los requisitos que elevan los precios de los electrodomésticos. Además, eliminó políticas climáticas que, según él, aumentan los costos de los alimentos y de la energía. En su diagnóstico, la inflación alta es consecuencia del gasto excesivo y del aumento de los precios de la energía. Aunque su propuesta promete alivio, algunos economistas advierten que ciertas medidas, como los aranceles, podrían aumentar los costos de producción y reavivar la inflación. Algo que Trump, por su parte, descarta. Comercio y aranceles. En una de sus órdenes ejecutivas, Donald Trump presentó un memorando comercial. Ordena a las agencias federales como el Tesoro, el Comercio y la Seguridad Nacional revisar las relaciones comerciales con países como Canadá, México y China. Aunque no impondrá nuevos gravámenes, Trump considerará aranceles del 25% a Canadá y México el 1 de febrero,
para equilibrar, dice, el intercambio comercial. Además, advirtió con imponer aranceles a China si no aprueba un acuerdo con TikTok, que es una de las plataformas que contribuyó a su victoria electoral. En su discurso inaugural, Trump prometió reformar el sistema comercial de Estados Unidos. Dijo que impondrá aranceles para proteger a los trabajadores y las familias estadounidenses, y no para enriquecer a otros países. También reiteró su plan de crear un servicio de ingresos externos que recaude estos aranceles. Los aranceles fueron cruciales en su campaña. Prometió gravámenes de entre el 10 y el 20% a todos y cada uno de los importadores, y hasta del 100% a los productos chinos. Estados Unidos se retira de la OMS. Donald Trump firmó una orden ejecutiva que retira a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y pone fin a cualquier negociación sobre un tratado global de pandemias. La orden instruye al secretario de Estado, al hispano Marco Rubio, a informar a los líderes de la OMS y de las Naciones Unidas sobre la decisión. Trump retiró a Estados Unidos de la OMS en 2020 durante la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, el presidente Biden reincorporó al país poco después de asumir el cargo. Y con esta última orden, ahora Trump revoca la decisión de la administración Biden. La salida del acuerdo climático. Donald Trump ha retirado otra vez a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París de 2015. Vuelve a hacer lo que hizo en 2017. Aunque oficialmente toma un año completar la salida, esta medida implica que la política energética de Estados Unidos ya no se alineará con los objetivos globales de reducción de emisiones de carbono. Trump justificó su decisión diciendo que Estados Unidos no puede sabotear sus industrias mientras China contamina impunemente. Afirmó que el aire sucio de China termina en Estados Unidos y que sin la participación global, las iniciativas por un aire más limpio son inútiles. Según la Casa Blanca, retirarse del pacto ahorrará a los contribuyentes $1 billón de dólares. Emergencia energética nacional. Como había prometido, Donald Trump declaró una emergencia energética nacional y abrió millones de acres en Alaska al desarrollo de combustibles fósiles. Esto es parte de su plan Unleash American Energy. Desata la energía estadounidense. En su discurso inaugural prometió aprovechar los vastos recursos de petróleo y gas de Estados Unidos, agilizando permisos y flexibilizando regulaciones. Pretende construir infraestructura crítica como gasoductos y la expansión de la red eléctrica. También ordenó al Departamento del Interior restaurar el arrendamiento de petróleo y gas en 13 millones de acres de la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska, revirtiendo así las prohibiciones de la administración Biden. Además, anuló las órdenes de Biden que limitan la perforación en alta mar. La ley de reducción de la inflación. Trump firmó 3 órdenes ejecutivas que revierten las decisiones de Biden sobre la energía, especialmente en lo que respecta a las puestas en marcha de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, la llamada IRA. Junto con los líderes republicanos, prometió desmantelar este enorme paquete de leyes. Hablamos de créditos fiscales, préstamos a bajo interés y programas de subvenciones por más de $1 billón de dólares. Aunque algunas disposiciones del IRA son bastante populares, especialmente en distritos republicanos, Trump busca restringir administrativamente estos beneficios. Y con el Congreso podría revisar las normas pendientes para reducir el alcance del IRA. El fin de la agenda de vehículos eléctricos. Trump anuló varias órdenes ejecutivas de Biden relacionadas con los vehículos eléctricos y las emisiones. Revirtió una orden de 2021 que pretendía que el 50% de los vehículos nuevos vendidos en 2030 fueran ya de cero emisiones, y otra que exigía que para 2035 todos los vehículos que compre el gobierno fueran libres de emisiones. Además, eliminó los subsidios a los vehículos eléctricos y las leyes de exenciones estatales como la de California. Trump aseguró que con sus órdenes cumple con su promesa a los trabajadores del sector automotriz y que también permite que cada cual se compre el coche que desee, y estimula también la industria automotriz en Estados Unidos para que saquen una producción sin precedentes. El Departamento de Eficiencia Gubernamental. Trump anunció una serie de medidas para reformar y agilizar la burocracia federal.
prometió congelar la contratación de más burócratas excepto en áreas esenciales y ordenó que todos los empleados federales regresen al trabajo en la oficina. Solo el 6% a día de hoy trabaja de forma presencial. Además, oficializó la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE. También obliga a que haya equipos DOGE de al menos 4 personas en todas las agencias federales. Su objetivo principal es modernizar el software y mejorar la eficiencia siguiendo la visión tecnológica del líder del DOGE, Elon Musk. Sin censura gubernamental. Trump emitió una orden ejecutiva para frenar la censura gubernamental y proteger la libertad de expresión en Estados Unidos. Aseguró que los empleados federales no podrán restringir la libertad de los ciudadanos ni usar fondos públicos para tal fin. También ordena al fiscal general preparar un informe sobre violaciones de la libertad de expresión bajo la administración Biden y señala que purgará del gobierno federal a aquellos responsables de la censura. Trump criticó las campañas de desinformación y aseguró que la censura gubernamental es intolerable en una sociedad libre, especialmente cuando se utiliza para promover la retórica del gobierno. Arrojar luz sobre los abusos de poder. Trump firmó una orden ejecutiva para evitar la destrucción de registros gubernamentales. Su objetivo radica en arrojar luz sobre los abusos de poder y lo que calificó como una toma de control partidista de las instituciones. La medida ordena a todas las agencias federales que conserven sus registros y garantiza investigaciones sobre el uso indebido de las fuerzas del orden y de las agencias de inteligencia. Además, el fiscal general debe investigar abusos en el Departamento de Justicia, y aquellos que no cumplan la orden deben ser remitidos a la Fiscalía. Trump también destacó que, a pesar de los indultos preventivos de Biden, la justicia prevalecerá. La eliminación de autorizaciones de seguridad. Trump emitió una orden ejecutiva que revoca las autorizaciones de seguridad de decenas de exfuncionarios de inteligencia, incluyendo a John Bolton, James Clapper, John Brennan y Leon Panetta. Todos jugaron un papel a la hora de intentar desprestigiar el hallazgo de la comprometedora computadora portátil de Hunter Biden. Algunos funcionarios han compartido incluso información que no debían. La medida también critica la Carta de 2020, la que firmaron los 51 exfuncionarios de inteligencia. Estos desacreditaron la historia de la laptop del hijo pequeño de Biden, Hunter. La calificaron como desinformación rusa en el periodo previo a las elecciones de 2020. Después se denunció que se trató de un encubrimiento. Además, la orden instruye al director de Inteligencia Nacional a crear un informe para prevenir futuras interferencias electorales. Indultos para el 6 de enero. Trump cumplió su promesa de indultar a los participantes en la irrupción del Capitolio el 6 de enero de 2021. Otorgó perdón a aproximadamente 1.500 personas, entre ellos Enrique Tarrio, ex líder de los Proud Boys. Estos indultos fueron emitidos horas después de que Biden concediera sus propios indultos preventivos, que incluyeron al Dr. Anthony Fauci, al general Mark Milley y a la ex representante Liz Cheney. Trump criticó las decisiones de Biden y cuestionó también sus indultos. Tiempo para TikTok. Trump firmó una orden ejecutiva que otorga a TikTok 75 días para encontrar un comprador estadounidense. De lo contrario, podría prohibirse en Estados Unidos. Esta medida se deriva de que preocupa, en materia de seguridad nacional, la relación de TikTok con su empresa matriz china, ByteDance. La ByteDance, propiedad del Partido Comunista que gobierna China, el principal enemigo de Estados Unidos, y también preocupa porque tiene una cantidad de datos sensibles que recopila la plataforma. Aunque la Corte Suprema respaldó la ley que podría llevar a su desinversión, TikTok ya la ha apelado. Se ampara en la protección de la primera enmienda. Y ayer mismo hubo un movimiento. Después de rechazar varios acuerdos, China cambió su postura y dice que negociará para que siga operando en Estados Unidos. DEI en la mira. Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a las políticas de diversidad, equidad e inclusión, las DEI. Las quiere poner fin en el gobierno federal. De este modo, elimina programas que favorecen por la raza, el llamado género o cualquier otra característica de una persona. La orden instruye al director de la Oficina de Administración y al fiscal general
a terminar con cualquier iniciativa de EI y congela la contratación de burócratas, excepto en áreas esenciales. También se aseguró de que a partir de ahora las contrataciones gubernamentales se basen exclusivamente en el mérito, no en detalles como la raza o el género. Les dejo aquí arriba un artículo que trata el tema si quiere entrar en más detalle. La política de los dos sexos. Trump firmó una orden ejecutiva que establece que solo existen dos géneros, masculino y femenino. Define a la mujer como aquella cuyo sexo biológico desde la concepción se determina por la célula reproductiva grande, el óvulo. La orden revoca la expansión del título 9 que incluía la identidad de género y prohíbe que el gobierno promocione la ideología de género. Además, protege la privacidad de las mujeres en espacios como baños y vestuarios y defiende la libertad de expresión al evitar políticas coercitivas sobre pronombres, y promete que sacará a los hombres de las competiciones femeninas. Cambios de nombre. Trump firmó una orden ejecutiva para restaurar el nombre original del monte McKinley. Obama se lo había cambiado en 2015 a Denali. La orden también dispone que el Golfo de México pase a llamarse Golfo de América. El Departamento del Interior supervisará la modificación de todos los registros y documentos oficiales para reflejar estos nuevos nombres, estos cambios. Y esto sin entrar en uno de sus caballos de batalla más sonados. Trump planea cambiar el mapa económico global con una propuesta tan radical que nunca ni siquiera se había planteado algo parecido. Les dejo aquí el enlace a uno de nuestros últimos vídeos más vistos para que sepa de lo que le hablo. And just yesterday, in the last 24 hours, ICE arrested over 308 serious criminals. Some of them were murderers, some of them were rapists, some of them raped a child, some were sexual assault of a child. The ICE is performing excellent right now out in the field, and they're going to continue every day. Así anunciaba Tom Homan, el nuevo jefe del Servicio de Inmigración y Aduanas, el ICE, el número de detenciones del día posterior a la investidura de Trump. Y advertía que van a por los peores primero, pero que seguirán con aquellos sobre los que pesan órdenes de expulsión. Incluso han creado una línea telefónica ciudadana para denunciar a los que se encuentran en el país ilegalmente. Pero ahora el ICE se está enfocando en aquellos que han sido condenados por un delito grave. El zar fronterizo del presidente Donald Trump también dijo el martes que los funcionarios de inmigración de Estados Unidos ya han comenzado con las deportaciones. De este modo, dice, hacen de Estados Unidos un lugar más seguro. Y ahora, entremos en materia. We're going to take a lot of hate. We're going to be sued every day, numerous times. I think you'll see the left try to control the media. They're going to show the first crying female, first crying child and say how inhumane we are. But they won't talk about 340,000 children that they've failed to take care of. They're not going to talk about the young women who have been murdered in this country at the hands of criminal cartels. They're not going to talk about the hundreds of angel moms and dads who buried their children. You want to talk about family separation? They buried their children because their children were killed by a member of a criminal cartel or someone that's not supposed to be here. They'll tell one side of the story. They'll try to vilify us, but they're not going to stop us from doing our job. I don't care what the media says about me. If they saw what I saw in 34 years, saw the tragedies I've dealt with in 34 years, they would certainly understand me. They may not still like me, but there's a reason why we do what we do. Yeah. I'm tired of women being raped, making that journey. I'm tired of dead children. I'm tired of women and children being sex trafficked. On this administration, sex trafficking is up 600% of women and children. We have a record number of people on the terrorist watch list being arrested. Historic record. 3,500% increase. Record number of Americans dying of fentanyl. We got a record number of cartel members that have entered this country. You know, the criminal cartels in Mexico making more money than they've ever made in smuggling aliens, trafficking in women and children, and moving dope. So, hate all you want. Push the misinformation out all you want. We're not going to slow down. We're not going to go away. We're going to get this done. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa. Bien, el zar de la frontera no ha entrado en detalles sobre los operativos, pese a la insistencia de presentadores de televisión como los de la CNN. Es más, mencionó que hubo filtraciones a los medios de comunicación sobre áreas de Chicago en las que trabaja actualmente el ICE, y sugirió que a partir de entonces ha habido cambio de planes. El zar fronterizo, que ocupa este cargo por segunda vez, dice que todos los que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente ya están avisados.
Homan insinuó que se concentran ahora en las ciudades santuario, las ciudades con leyes favorables a los inmigrantes ilegales. Van a los barrios a buscar a todo aquel que se considera una amenaza para la seguridad pública, y están encontrando a más ilegales cerca de estos a los que también arrestan. La advertencia implícita es: manténganse alejados de los problemas y no creen más. Homan también le dijo a ABC News que su equipo estaba revisando cualquier otro plan en Chicago debido a las filtraciones. Según los informes, la administración Trump lanzaría operaciones en la ciudad antes de pasar a otras ciudades importantes de Estados Unidos. Y como comentábamos ayer, en nuestro repaso del arsenal de órdenes ejecutivas, puede ver el vídeo aquí. El primer día de la administración de Trump, el presidente firmó una batería de órdenes ejecutivas sobre la inmigración y la frontera. Ha eliminado la ciudadanía automática por derecho de nacimiento. También ha declarado una invasión en la frontera entre Estados Unidos y México y una emergencia nacional en la frontera, sellándola de inmediato y por completo. Pueden ver el histórico discurso de Trump en español completo también en este enlace, donde habla de todo esto y mucho más. Además, restableció la política de que los solicitantes de asilo esperen fuera del país. Le dejo también un artículo aquí con los detalles. El 47º presidente también anunció que comenzaría a devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Algunas de las medidas ejecutivas, como el fin de la ciudadanía por nacimiento, ya la ha recurrido la oposición en los tribunales. Los demócratas argumentan que la 14ª enmienda otorga la ciudadanía automáticamente a los nacidos, aunque sea de padres inmigrantes ilegales. Trump y su equipo defienden, por el contrario, que no. Pues en la ley se especifica, según dicen, que aplica a todo aquel bajo la jurisdicción de Estados Unidos y los ilegales no están bajo ninguna jurisdicción. Así que habrá que esperar para conocer la decisión de los tribunales. Trump también le puso fin a la aplicación CPV One para solicitantes de asilo. Canceló todas las citas y audiencias programadas. Trump, el vicepresidente J.D. Vance, el multimillonario tecnológico Elon Musk y otros tantos republicanos, es verdad que habían expresado sus preocupaciones por la aplicación durante la campaña presidencial de 2024 y ahora han entrado en acción. Otra orden emitida por Trump fue designar a los cárteles de la droga mexicanos y a las bandas latinoamericanas como la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua como organizaciones terroristas extranjeras. Al firmar esas órdenes, Trump reiteró que está a favor de la inmigración legal, pero que ve cosas como la ciudadanía automática por nacimiento como, cito, simplemente ridícula, y que cree que está en buenas condiciones legales para cambiar eso. Y ahora, antes de continuar, permítame 30 segundos para mostrarle algunas imágenes de cómo era China antes del comunismo, el espectáculo de danza, ópera y música en directo que arrasa en todo el mundo, Shenyun. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shenyun, una nueva producción cada año. Y ahora el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamin Huffman, ha emitido una novedosa directiva. Los agentes federales pueden arrestar a los inmigrantes ilegales en los llamados lugares delicados o sensibles como escuelas, iglesias y bancos de alimentos. La administración Biden había sumado lugares prohibidos a las iglesias y las escuelas, una directiva que databa de 2011. Huffman declaró el 21 de enero que ahora los valientes hombres y mujeres de la CBP y el ICE pueden hacer que se cumplan las leyes de inmigración y atrapar a los extranjeros delincuentes, asesinos y violadores que han ingresado ilegalmente al país. Y añadió lo siguiente: los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La administración Trump no le atará las manos a nuestros valientes fuerzas del orden. En cambio, confía en que usen el sentido común. Pero no se quedó ahí. En una segunda directiva, Huffman detuvo el uso generalizado de la libertad condicional humanitaria. La administración anterior la amplió con millones de inmigrantes ilegales. Ahora la libertad condicional se concederá caso por caso. Dan Stein, presidente de la Federación para la Reforma Migratoria estadounidense, dijo en un comunicado lo siguiente:
El presidente Trump cuenta con un amplio apoyo público a su promesa de expulsar a millones de inmigrantes ilegales de este país, empezando por los delincuentes, las personas a las que se les ha emitido órdenes definitivas de deportación y los millones más que ingresaron a nuestro país durante la administración anterior. También están los que se oponen. Kika Matos, presidenta del Centro Nacional del Derecho Inmigratorio, dijo en un comunicado también lo siguiente: las palabras y acciones de Trump revelan la enormidad del peligro que enfrentamos, lo que nos obliga a todos a movilizarnos para luchar. Además, el Departamento de Justicia acaba de ordenar a los fiscales que investiguen los casos en que funcionarios estatales y locales intentan obstruir las leyes de inmigración. El fiscal general adjunto interino Emil Boff lanzó una advertencia en un memorando. Dijo que todos los empleados del departamento deben cumplir con sus obligaciones constitucionales, no importa si trabajan para el Estado, condado o para la localidad. Nadie debe ni puede oponer resistencia, obstaculizar o dejar de cumplir las leyes migratorias del gobierno. En un documento de 3 páginas publicado por Políticos se lee lo siguiente: las fiscalías de los Estados Unidos y los componentes litigantes del Departamento de Justicia investigarán los incidentes sobre cualquier mala conducta de este tipo para un posible procesamiento, incluso por obstrucción de la función federal. El documento oficial también dice que se considerará sospechoso de conspirar para cometer un delito contra el gobierno federal o defraudarlo. Esa ley conlleva una pena de prisión de hasta 5 años por cada cargo. Boff también mencionó otra ley que prohíbe a las personas traer inmigrantes ilegales a Estados Unidos o albergarlos en el país, darles cobijo. Los infractores pueden recibir hasta 20 años de prisión. Es más, incluso pueden ser ejecutados si una infracción resulta en la muerte de alguna persona. Boff, en el memorándum, también dijo que la División Civil del Departamento de Justicia investigará leyes, políticas y actividades que amenacen con impedir las iniciativas de inmigración del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, si tratan de impedir la divulgación de información a las autoridades federales. Boff también dijo que el Departamento de Justicia reanudará la práctica de perseguir el delito más grave que los fiscales puedan probar. Esta fue una práctica que permaneció vigente durante la primera administración Trump. Bajo el expresidente Joe Biden, los funcionarios revocaron la política. Y bueno, hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.